Tenía una conversación hace unas semanas con un familiar mío, hablando de todos los sucesos que está atravesando en el mundo, en el día a día, ¿verdad? Las enfermedades, la guerra ahora más reciente. De dicho sea de paso, nuestra posición como iglesia es orar por todos donde la iglesia se está levantando. Y hablamos de todas estas cosas, las injusticias, los abusos. Había salido la película esta Sound of Freedom, entonces este familiar mío estaba muy contrariado. Me dice, ¿por qué existe tanta injusticia, ¿no? La desigualdad. Íbamos 100 años atrás y recordamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las diferentes pandemias, el COVID que ahora último nos azotó. Y este familiar mío me preguntaba algo que quizás muchos en algún momento se han hecho, la pregunta: si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Si hay un Dios que podría terminar con estas cosas, ¿por qué esto no sucede? Y la Biblia no tiene ningún temor en llamar las cosas como son, porque no es la ausencia de Dios. Por eso suceden estas cosas, todo lo contrario. Dios está presente y su decreto está siendo cumplido. Porque todos estos sucesos son consecuencias del pecado del hombre. Esa es la enfermedad o la condición grave en la que se encuentra el hombre. Ahora, la mayoría de personas no quieren escuchar esto. La misma iglesia no quiere escuchar esto. Me acuerdo una vez hablando con una persona que buscaba consejería, me dijo, pero es que no todo puede ser pecado. Le digo, bueno, si no todo puede ser pecado, no estarías aquí hablando conmigo, ¿verdad? El pecado lo ha trastornado todo. Nosotros vemos en la creación cómo Dios crea todo perfecto, crea a Adán y Eva y los pone para que sean mayordomos del huerto del Edén, y el hombre en su orgullo pretende y es llevado por la tentación de Satanás llegar a ser como Dios. Al Adán y Eva pecar, el mundo quedó bajo maldición. Y esa es la realidad en la que vivimos. Hay una sentencia. Y miren cómo Génesis lo dice. Tenemos la palabra del Señor cuando dice: entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Así que no es la ausencia de Dios por la cual vemos todas estas injusticias que pasan en el mundo, todas aquellas cosas que nosotros las vemos como urgentes, que deberían ser resueltas, sino que es la condición grave del hombre en la cual está producto del pecado y en la sentencia de Dios como consecuencia de esa transgresión. Son los cardos y los espinos que produce la tierra, como lo dice Génesis. Al igual que muchas enfermedades que solo presentan a veces síntomas menores y le pretendemos poner ciertas curitas, así el pecado es una condición interna grave, pero que muchas veces solamente queremos procurar resolver los síntomas externos. Y claro, no vamos a negar que los síntomas externos se pueden ver urgentes. Los síntomas externos también nos sale una condición grave interna. Pero si no tratamos la enfermedad de raíz, de nada vale que tratemos con los síntomas de manera superficial. Todo lo que tenemos un carro, quizás alguna vez han escuchado esta ilustración, conocemos esa lucecita que dice check engine. Imagínense, usted está manejando, la lucecita sale en el panel, check engine, y usted sabe que hay un problema. Pues agarra un martillo y rompe la luz para que ya la luz no salga check engine. Usted piensa que ya solucionó el problema. La verdad es que no ha solucionado nada. La lucecita era un aviso que hay un problema en el motor interno que debe ser solucionado.
Este pasaje que acabamos de leer, que el hermano Guillermo leyó, nos muestra precisamente eso. Nos muestra que a pesar de esta enfermedad que muestra el paralítico una necesidad urgente, Cristo ve más allá de esto y nos dice que hay una situación mayor la cual Él debía atender. Y esa es la grave condición del hombre, que es el título del sermón del día de hoy. Vamos a estar meditando en 3 encabezados, vamos a hacer 3 paradas en esta ruta. Vamos a ver primeramente la amarga realidad de nuestra condición, versículo del 1 al 5. La dulce esperanza de la cura que ofrece Cristo, versículo del 6 al 11. Y la respuesta inmediata que Dios merece, versículo 12. De manera sencilla, si así lo quieren ver o así lo quieren separar, esto trata de la condición, la cura y la respuesta del hombre. Es un pasaje asombroso, hermanos, que nos va a permitir ver que la verdadera sanidad del hombre viene del perdón de los pecados. Así que acompáñenme en oración, hermanos, para que el Señor nos ayude, mientras que su palabra es expuesta y así edifique nuestros corazones. Amado Padre, tu palabra que es suficiente para tu pueblo, que es alimento para nosotros, este medio de gracia que tú has otorgado, la cual hoy nos disponemos a exponer. Te pedimos, Señor, que tú permitas que tu pueblo se alimente de tu palabra. Que tú permitas, Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser confrontados, Señor. Ayúdanos con las distracciones que en este momento todos atravesamos, Señor. Sea el frío, sea las preocupaciones, el afán del día, quizás en algunos el aburrimiento, en otros el cansancio. Señor, ayúdanos a disponer nuestro corazón y nuestro oído a tu palabra. Cuando tu palabra es expuesta, Señor, tú hablas. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Cada pasaje de la Escritura, hermanos, tiene una estructura. Es algo que aprendemos cuando pretendemos aprender a predicar, sobre todo las narrativas como son los evangelios. La narrativa cubre la gran mayoría de las escrituras y encontrar la estructura nos ayuda a entender bien lo que está pasando en la narrativa. Nos ayuda a entender cuál es la trama. Nos ayuda a ver cuáles son aquellos personajes que están metidos en la historia y qué rol tienen, cuál función tienen en la historia. Y este pasaje no es la excepción. Hemos visto cómo Marcos ya nos mueve de escenario, esta vez, como dice la palabra, ha regresado a Capernaum. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum. Los versículos anteriores nos hablan que todo el mundo lo buscaba por sus milagros. Él decide apartarse para orar, pero Pedro se le acerca y aparentemente lo reprende y dice, todos te están buscando, ¿qué haces? Y la respuesta de Jesús lleva a Pedro al asombro, le dice, es necesario que vaya a los pueblos vecinos y les predique ahí el Evangelio, porque para eso he venido. Así que dice que salieron por toda Galilea y predicaban en todas las sinagogas, expulsando demonios. Es ahí donde vemos cómo este leproso se le acerca a Jesús, esta persona que tenía esta grave enfermedad de lepra. Y vemos cómo Jesús hace lo que solamente alguien con autoridad divina podía hacer. Y lo limpia por completo. Lo limpia por completo de esta enfermedad leproso. Y ahora Jesús le da una orden directa y le dice, no se lo cuentes a nadie, preséntate ante el sumo sacerdote para testimonio de ellos. Porque era necesario que los sumos sacerdotes vean que Cristo reunía todos los requisitos de que Él era el Mesías, de que Él era divino, de que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero vemos que el leproso no obedece y una pregunta surgió, ¿hizo mal el leproso? No, porque sale corriendo a contárselo a todos. Y obviamente vemos aquí el corazón agradecido del leproso. El Señor le dijo claramente, no se lo cuentes a nadie. ¿Hubo desobediencia? Yo creo que la Escritura nos deja claro que hubo desobediencia.
Quizá la emoción le ganó al leproso, lo cual nos deja ver algo bastante interesante, que nuestra obediencia no puede estar sujeta a nuestra emoción, sino todo lo contrario, hermano, nuestra emoción debe estar sujeta a la obediencia, a la Escritura, a la palabra del Señor. Yo puedo sentir muchas cosas y todas esas emociones deben estar sujetas a la palabra escrita. Es un mal que se vive en muchas iglesias, porque yo sentí tal y tal cosa, eso es lo que hago, y no llevamos nuestra emoción a estar sujeta a la obediencia de la palabra. Ahora, esto tuvo una reacción en cadena, como lo vemos. Ahora ya todo el mundo busca a Jesús. Dice que de todos los poblados, de todos los lugares venían a Él, de toda parte lo buscaban. Y así que ahora el escenario que nos presenta Marcos es que de nuevo Jesús ha regresado a Capernaum. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Unos dicen que había pasado quizás un par de meses y se oyó que estaba en casa. Dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Dice que se reunieron muchos, eran tantos que ya no había lugar ni aún en la puerta. Él seguía haciendo lo que había venido a hacer. Él les explicaba la palabra, dice. Les predicaba usando la palabra que ellos mismos tenían, la Torá. Pero quizás, al igual que los discípulos que iban camino a Emaús, ¿se acuerdan después de que Él había resucitado y les explicó cómo toda la Escritura hablaba de Él? Muy probablemente aquí Jesús está haciendo lo mismo, usando ese libro que ellos tenían, y Él les iba explicando cómo todo hacía referencia a Él. Imagínense eso, hermanos, por un momento, estando sentado a los pies bajo la enseñanza del mejor maestro en la historia de la humanidad. El mejor predicador, el príncipe de los pastores, todos atentos. Hasta una aguja podría escucharse en el lugar si caía. Dudo que habría alguien que se estuviera durmiendo, como nos pasa muchas veces. No aquí. Mentir es un pecado, hermano, aquí también pasa. El lugar está repleto y esto ya hemos visto en un escenario común, sucedía ya muchas veces porque iban a ver muchos a Jesús, querían ir a escuchar lo que Él tenía que decir, pero quizás más que esto, muchos iban por el milagro, muchos iban porque se podían beneficiar de Jesús. Así que hay una aglomeración de personas, no cabían ya ni aún en la puerta. De repente, hermanos, algo interrumpe con lo que está pasando. Algo quizás no esperado comienza a causar una distracción, sin lugar a dudas, una gran distracción. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Aquí vemos los siguientes personajes que Marcos va a introducir en la historia. Está Jesús, está la gente, y ahora vienen 4 individuos cargando a un paralítico. Quizás eran amigos, no se nos dice, pero supongo que eran amigos. Y quizás estos amigos, al traer a otro amigo que estaba en gran necesidad, esperaban cierta sensibilidad de las personas, ¿verdad? Quizás esa era su expectativa al salir de la casa. Oye, Pepito, te vamos a llevar, la gente va a ver y no dar pase y entramos. Pero quizás sus cálculos o sus expectativas no dieron a ver quizá la poca sensibilidad de las personas. Ellos esperaban que la gente, al ver a su amigo en estado de parálisis, por el contrario, lo ayudasen a que éste pueda llegar al mismo Jesús, que era quien podía sanarlo. Pero sus expectativas fueron muy altas y sus planes no contemplaban esta situación, este obstáculo, esta aglomeración de personas. Dice, no podían acercarse a Él a causa de la multitud. ¿Qué estarían experimentando estos amigos? Me imagino que un gran asombro, pero también una confusión.
Es más, creo que todos los que estaban en casa experimentaban estas dos emociones, asombro y confusión. Quizás dos emociones con las que nosotros mismos nos podemos identificar, asombro y confusión. El asombro por quién es Jesús, pero la confusión ante los obstáculos que no esperábamos, igual que estos amigos. Y podríamos imaginarnos la conversación entre estos amigos. ¿Y ahora qué hacemos? Quizás uno preguntó, no sé, dijo el otro. Posiblemente el tercero ya tendría ganas de tirar la toalla. Dijo, no, aquí no vamos a pasar. Quizás el último estaba callado mientras ellos hablaban y dice, vamos a romper el techo. Es urgente que llevemos a nuestro amigo ante aquel que dice que sana. Es urgente. Mientras tanto, el paralítico, quizás lo único que puede hacer, estando en la camilla, es mirar a su alrededor, también en medio de confusión y en medio de asombro. Asombro de ver la determinación de sus amigos. Pero la confusión de saber si esto no iba a funcionar, a lo mejor quedo más destartalado de lo que ya estoy. Obviamente hay incertidumbre también. Pero en medio del obstáculo en el que ellos se hallan, no pierden su brújula, no pierden su meta. Ellos habían ido determinados que su amigo solo podía ser sanado por Jesús, así que estos 4 amigos se vuelven colaboradores. ¿Quién tuvo la idea, hermanos? No importa. ¿Quién era aquel que estaba con duda? Tampoco importa. Los 4 avanzan hacia la misma meta cargando a su amigo. Y eso nos deja una gran enseñanza, hermano, aprender de la determinación de estas personas. Quizás nosotros ya hubiéramos desistido. O quizás lo más probable hubiésemos cada uno jalado de una pata de la camilla en diferente dirección. Es lo que usualmente pasa, cada uno tira para su lado. Quizás el paralítico hubiera caído al piso y lo hubiéramos dejado ahí. Se vuelven colaboradores, y lo cual me lleva a pensar, hermanos, el rol que cada uno de nosotros debe cumplir en la iglesia. Somos colaboradores, no andamos en competencia. Me hace pensar en el discipulado y cómo cada uno de los hermanos y hermanas que están envueltos en el discipulado, igual que estos amigos, no todos tenían una respuesta, quizás uno de ellos tenía la respuesta, pero vemos que al final uno anima a los demás y todos comienzan a caminar para un bien mayor, llevar a alguien que necesita del Señor. La meta principal, hermanos, es seguir llevando a personas a los pies de Cristo. Ahora, ¿cómo respondemos cuando el ideal, la meta es seguir llevando, presentando cada hombre y cada mujer perfectos en Cristo cuando hay obstáculos? Colaborando los unos con los otros. No estamos solos. Todos debemos jalar hacia la misma meta. Entonces la idea ya está. La resolución está ya puesta sobre la mesa. Hay un acuerdo ya unilateral. Quizás alguno del otro dice, el tipo está loco, pero bueno, para allá vamos. Dice que descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y qué gran momento, hermanos. Qué tal determinación. Un techo, los que venimos de Sudamérica, Centroamérica, nos podemos un poquito familiarizar con este tipo de techo. En mi país le llaman adobe o quincha, muy parecido, palmas encima de la otra con barro. Así que no debió ser muy difícil destapar el techo, pero no pasaron desapercibidos. En un lugar donde toda la atención estaba puesta en Cristo, debe haber causado confusión, una gran polvodera. ¿Y qué caras tendrían las personas? No solamente comienza a caer polvo, ahora baja una camilla. Y en todo esto el paralítico seguro solo podía mirar
el rostro esperanzado y emocionado de sus amigos. No solamente eso, podía ver su fe y su confianza, y esto a la misma vez fortalecía la fe de él. Quizás en su mente iba pensando: Señor, sáname, sáname. Quiero caminar. Esta enfermedad me tiene postrado. Esta enfermedad me impide de mucho, Señor. Yo sé que solo tú puedes sanarme. Y el Señor Jesús dice, versículo 5, al ver su fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto causa aún más asombro y más confusión. Mientras que el paralítico y sus amigos y todos los que le veían alrededor podían ver la necesidad exterior de este paralítico, Jesús está diciendo: hay una condición peor en la que te hallas. ¿Peor que la parálisis? Sí, peor que la parálisis. Jesús está apuntando a la amarga realidad de nuestra condición. Ahora, por ahí alguno podría haber pensado: no le hables de pecado, por favor, o sea, compadécete de él, ¿no lo ves ya en camilla? Ya habrá tiempo para eso. Hay que primero asistirlo. Su necesidad física es lo primero. ¿No ves lo necesitado que está? Quizás muchos habrían culpado de insensible a Jesús. ¿Cómo llegó esta persona a ser paralítico? No se nos dice. No se nos dice si era paralítico de nacimiento, no se nos dice si por un accidente, no se nos explica. Tampoco se nos dice qué tan grave era su parálisis. Quizás no podía ni hablar. Nada de esos detalles se nos dan. Y es que son innecesarios, porque la parálisis de esta persona, los 4 amigos llevándolos, que hayan roto el techo, no es el punto central de la historia. No es relevante. Lo relevante aquí es que una persona aparentemente con una necesidad mayor está bajo un estado aún más grave, su condición de pecado. ¿Pero cómo es posible? Quizás unos pueden argumentar: este pobre paralítico, ¿qué tanto pecado puede tener? Muy probablemente este paralítico haya cometido menos pecado que tú y que yo. Tenemos todas nuestras facultades, por ende quizás podemos actuar en pecado más de lo que él podía actuar. Pero eso no lo hace menos pecador. Eso no lo hace candidato para el cielo, porque es un pobre paralítico. No hace que Dios diga: qué bueno es este paralítico, no ha tenido tanta oportunidad de pecar como Rodrigo, así que lo voy a llevar al cielo. Romanos 3:10 en adelante nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Muy parecido al paralítico. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este pueblo inválido, hermanos, para el asombro de ustedes quizás, está bajo lo que Pablo describe aquí en Romanos 3. Es más, Pablo después dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y este paralítico está en esa grave condición. El pecado es un asunto del corazón, no es un asunto meramente externo. Por eso siempre decimos: no se trata de hacer, o simplemente de dejar de hacer. Aún así, nos deja la pregunta: ¿cómo es que Jesús perdona a un pecador sin que éste se haya arrepentido? No estoy, por favor. Versículo 5 dice: al ver la fe de ellos, nos dice, es ahí cuando Jesús proclama estas palabras, declara estas palabras. Y es cierto que la fe nos lleva a la acción, como en el caso de los amigos,
que lo llevaron ante Jesús, pero creo que hay más ahí que quizás no nos dice el texto. Creo que dentro de ese "y vio la fe de ellos" incluye la fe del paralítico. Quizás no podía ni pronunciar palabra, pero quizás en su corazón, al ver a Jesús, se estaba rindiendo completamente ante él. Quizás al igual que el ladrón en la cruz, que no vio corona en la cabeza de Jesús y lo reconoció como rey y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, quizás de esta misma manera este paralítico pensaba en su corazón, y más adelante vamos a ver que Cristo es omnisciente y conoce los pensamientos. Posiblemente pensaba que su enfermedad se debía a algún pecado cometido, quizás por él o quizás por alguno de sus padres, porque esa era la creencia. Había una fuerte creencia en la relación entre las enfermedades y el pecado. Y por eso Jesús es movido a decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora, hermanos y amigos, déjenme preguntarle, si este paralítico, pobre paralítico, necesitaba el perdón de sus pecados, ¿tú crees realmente que estás en mejor condición que él? No. No, de ninguna manera. Si el hombre con lepra, que vimos la semana pasada, nos muestra lo horrendo del pecado, esta parálisis nos muestra la inhabilidad que produce el pecado, la condición en que nos deja, una condición gravísima, destituido de la gloria de Dios. Y no importa si este paralítico hubiera sido sanado y hubiera salido corriendo de ahí, lo más probable es que en algún momento ya se hubiera acostumbrado a andar, ya se hubiera acostumbrado a que todos sus miembros funcionaban bien, y muy pronto caer en la insatisfacción de nuevo. Muy pronto su corazón comenzaría a anhelar algo más. Su corazón seguiría deseando algo más. ¿Y acaso no es así, hermanos? ¿No nos sucede a nosotros igual? ¿No pensamos muchas veces que arreglando lo externo las cosas se solucionan? ¿Qué tal si llegamos a tener la casa que tanto queremos por fin? Va a tener la casa y ya. Y la casa se vuelve ahora todo un problema. ¿Qué tal la profesión? Me voy a sacrificar todos estos años por mi profesión. Sacrifico familia, sacrifico tiempo y al final insatisfechos. ¿Qué tal una relación con alguien? Nos desgastamos, ¿no? Para esa relación por fin, sí. Y cuando sea ese ascenso que tanto hemos querido, quizás hasta el estatus migratorio, la cuenta en el banco que soñábamos. Y ustedes pueden seguir llenando la lista, hermanos, pero es cierto que después de un cierto tiempo de haber conseguido todas estas cosas externas, volvemos a la misma insatisfacción que muchas veces hemos experimentado antes de conseguirlo. Porque, hermanos, sin solucionar el problema interno del pecado, lo externo no tiene mayor beneficio. Sin solucionar la amarga realidad de nuestra condición, lo demás es pasajero. Una vez más, el asombro y la confusión, hermanos, tenemos que decir que llena cada corazón que está presente aquí, que está presenciando esto. Pero no todos los asombros son buenos. Hay asombro de escándalo, hay asombro de desprecio, de juicio. Estaban ahí sentados, dice alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y un paréntesis aquí. ¿En qué estás cavilando en este momento? Porque en algo estás cavilando, y espero que sea que estés asombrado con la Escritura. Te dice quién es Jesús. Ahora, ¿estaban ellos equivocados? No. Solo Dios puede perdonar pecados. Estos maestros de la ley estaban en lo correcto, pero su asombro legalista y acusatorio no les permitía tener el asombro que los amigos del paralítico sí tenían.
Su asombro acusador no les permitía ver la dulce esperanza de cura que ofrece Cristo. Y quizás tu asombro hoy sea igual. Estás asombrado porque hay un grupo de personas. Estás asombrado quizás que un grupo de personas le han lavado el cerebro. Y no permites que este asombro te deje ver la dulce esperanza de cura que ofrece Cristo. Lo que Jesús acaba de decir causa una gran controversia. ¿Por qué habla así este? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, según lo que los escribas cavilaban en su mente, ¿verdad? Iba en ese orden. Solo Dios puede perdonar pecados. Porque ni siquiera el Mesías esperado podía. Ahora, este Jesús que está enfrente de nosotros afirma que Él puede perdonar pecados. Por lo tanto, está afirmando ser Dios. Esto es blasfemia. Lo que ellos no ven es que Dios mismo está frente de ellos. Ellos no lo reconocen. Y lo interesante y lo asombroso de esto es que los amigos del hombre paralítico muestran una fe que los escribas, que los maestros de la ley debieron mostrar. Y por eso cada personaje en una historia tiene una función. Y la función de los amigos es hacernos ver la fe que los escribas debían de tener, porque ellos eran los que eran maestros de la ley. Ahora, todo esto está en sus corazones, o sea, en sus mentes, no lo están diciendo. Y están diciendo, solo Dios puede perdonar pecados. Y es como que Jesús les dijera, exacto, tienen razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús, dice el versículo 8, conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, solo esto debió convencerlos a ellos de la divinidad de Jesús. En ese momento debieron de caer postrados y humillados y pedir perdón por sus pecados. Jesús le dice, ¿por qué cuestionan esto en sus corazones? ¿Por qué sus corazones están tan endurecidos? Lo que ellos debieron pensar quizás en ese momento es, ¿cómo es posible que este hombre conozca mis pensamientos? Sus pensamientos que estaban llenos de asombro, de confusión, de acusación. ¿Qué es más fácil, dice Jesús? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ahora me imagino a Jesús ya no poniendo los ojos en los escribas, ya no poniendo sus ojos en el paralítico, sino mirando a toda la audiencia. Acaba de mostrarles ya su atributo divino. Ese atributo que solamente el Antiguo Testamento se lo atribuye al Padre. Dice Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Jesús acaba de mostrarle eso a los escribas. Ahora mira a su alrededor, mira a toda la gente, y como vimos al comienzo, todos están ahorita a este punto asombrados y completamente confundidos. Y cada uno de una perspectiva diferente, cada uno de ellos mirando atentamente. Y Jesús lanza esta pregunta que debió dejar a todos buscando una respuesta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Es obvio que es más fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. Por último, esto era casi imposible que se pueda corroborar. Es algo interno, es algo invisible. Pero decirle a alguien que quedaba completamente sano y que esto no sucediera haría que Jesús quedara como un gran fraude. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y lo que Jesús está diciendo
para que vean mi poder para perdonar pecados y que este poder es real. Ahora van a ver que voy a sanar a esta persona porque tengo autoridad tanto para sanar o perdonar pecados, así también tengo autoridad para sanar físicamente. Jesús no dice yo tengo la habilidad, Él dice tengo la autoridad. Y este milagro visible tenía como propósito respaldar el milagro de perdonar pecados, que era algo que no se podía corroborar. Aquí en el verso 10 entonces vemos que es la primera vez también que Marcos nos menciona que Jesús usa este título, el Hijo del Hombre. Pues para que sepáis, para que quede certificado, para que todo el mundo sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y hay otro lugar, creo yo que muchos conocen, en el Antiguo Testamento que contiene este mismo título y con la misma idea de autoridad. Y está en Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Ante la controversia de los escribas en sus corazones, Jesús da la resolución con toda autoridad: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y hermanos, es que ninguna condición de ningún hombre queda igual después de conocer a aquel que le ha perdonado sus pecados. Es imposible, hermanos. En el caso del paralítico, claro, visualmente vemos cómo él comienza a caminar, pero apunta algo más. Aquel que nos ha perdonado nuestros pecados no nos deja en la misma condición. Este hombre salió en medio de un tumulto de gente. Entró por el techo, descendió en una camilla, ahora sí va caminando, y qué hermosa ilustración, hermanos, de cómo el Señor nos ha llevado a su vida. Qué hermosa ilustración, hermanos, de verdad, de saber que llegamos peor que el paralítico y que el Señor nos ha puesto de pie. Dice: entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo. Imagínense todo este grupo de gente abriéndose camino para ver pasar a aquel que ha sido completamente sano por el Señor. Y todos se asombraron y todos glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Lo que nos lleva al tercer punto, la respuesta inmediata que Dios merece. Soli Deo Gloria, todo para la única gloria de Dios. Nada de lo que se hace tiene otra meta que no sea darle la gloria a Dios. Cristo acaba de declarar el perdón de pecados. Este perdón fue cuestionado. Cristo valida su autoridad por medio de un milagro físico, y ahora ese milagro es reconocido. Nadie lo puede negar. Ni siquiera los escribas pueden negar lo que está pasando delante de ellos. Nadie puede negar, hermanos, cuando a un pecador el Señor le ha perdonado sus pecados, porque hay una vida transformada, y esto es visible, hermanos. Toda la gente que estaba aglomerada, el paralítico, los amigos, todos dando gloria a Dios, como toda iglesia lo debe hacer cada vez que nos reunimos. Isaías 35, 5 y 6 dice que cuando Dios venga a salvarnos, dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, y el cojo entonces saltará como un ciervo. Y esto mismo acababa de suceder ante los ojos de todas estas personas. Dios mismo, hecho hombre, el Hijo del Hombre, como lo describe Daniel, solo Él puede perdonar nuestros pecados, solo Él, y todo para la gloria de Dios. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios, hermano, hermana? Estamos viviendo para su gloria. Todo lo que hacemos en el día a día le da gloria al Señor. Nuestro matrimonio le da gloria al Señor. Nuestra crianza, nuestros hijos le dan gloria al Señor. Nuestra actitud como jefes, nuestra actitud como empleados, nuestra actitud como hermanos y como hijos le dan gloria al Señor.
¿Cómo respondemos diariamente con nuestra vida al reconocer que solo porque Cristo nos vio con ojo de misericordia, solo por su gracia, solo a través de la fe, Dios ha resuelto nuestro mayor problema? ¿Cómo vivimos al reconocer que nuestra dura realidad era que nuestra condición no era un simple asunto externo, hermanos? No es simplemente tu escasez de algo. Dios ha resuelto el problema mayor, que era tu separación de Él mismo, tu estado de enemistad. ¿Y cómo respondemos a la vida día a día bajo esa realidad? ¿Cómo vivo mi día a día reconociendo lo que Cristo ha hecho por mí, lo que era imposible para mí? No era un simple asunto externo. No era simplemente si se soluciona esto. No es si tengo el matrimonio perfecto. No es si mi situación económica cambia. Él ha resuelto lo que nosotros jamás pudiéramos haber resuelto por nosotros mismos. Dios mismo nos da en Cristo la dulce cura a nuestra condición de muerte. Y la única respuesta válida, hermano, hermana, amigo, que tú nos visitas hoy, la única respuesta válida es vivir para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y eso va a ir en contra de vivir para tu única gloria. Curiosamente, vemos a este paralítico irse libre. Salió caminando, pero alguien tomaría su lugar. Alguien sería llevado, amarrado no a una cama, peor, a una cruz, clavado a una cruz. El pecado que le fue quitado a este paralítico, alguien debía de pagarlo. Alguien debía de ser causa de asombro, de confusión, de escándalo. Pero esta vez, al ver sangre correr, al ver al cielo oscurecerse, ese alguien fue el mismo Jesús. Aquel que tomó el lugar de su pueblo, el lugar que aquellos que hemos sido librados de nuestra condición debimos haber tomado por toda la eternidad. No en la cruz nada más, sino de estar bajo la ira justa del Padre por toda la eternidad. Ese Jesús hoy conoce lo que cavilas en tu corazón. Y si ahí, ¿dónde estás? Al igual que el paralítico, oras al Padre pidiendo perdón por tus pecados, depositando tu confianza en la obra completa y eficaz de Cristo en la cruz, serás salvo. Serás salvo, y no hay ofrecimiento más grande al hombre que el ofrecimiento del Evangelio, que por medio de Cristo serás reconciliado con el Padre. Y no importa tu condición, porque no hay condición humana que no pueda ser transformada por medio del Padre en Cristo Jesús. No pienses de ninguna manera que estás en mejor condición que el paralítico de esta historia. De ninguna manera. Corre a Cristo. Ve a Él hoy. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza plena en Él. Oremos. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos el deleite, Señor, de poder leerla, de poder ver, Señor, cómo obras, de que por medio de ella, Señor, tu pueblo es alimentado, es consolado, es edificado, Señor, de vernos a través de tu palabra, ver aquella obra maravillosa que tú has hecho, no solo en el paralítico, sino en todo tu pueblo. Y ahora permite, Señor, en tu gracia, que hoy sea día de salvación para aquellos que están cavilando en sus corazones con dudas, Señor, que tu evangelio alumbre en sus corazones sean transformados de corazones de piedra a corazones de carne. En Cristo Jesús. Amén.